Para ello me acompaña una experta en el tema de, no sé si llamarle energías renovables, ciertamente el tema de paneles solares y ahora las baterías. Lucía López. Lucy, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Marco. Gracias, muy contenta de estar aquí contigo finalmente. Y pues sí, es el tema energético en general, a lo mejor no enfocado a las renovables, pero sí poniéndole un énfasis especial a los beneficios y bondades que podemos tener a partir de este tipo de tecnología, aprovechando la situación que se está dando actualmente en México. Sí, porque me llama la atención, estaba viendo precisamente un dato que te dice, fíjate, bueno, quiero saber varias perspectivas. Número uno es cómo funciona el tema de la instalación de los paneles solares, donde a lo mejor tú fuiste de las pioneras, yo creo que en México, en temas de instalación, ¿verdad? Entonces va a ser número uno, ¿por qué nos conviene o no nos conviene tener paneles solares? Ujú. Pues tal vez no fui de las pioneras, sí, hace 13 años empecé esta carrera que me ha traído muchas satisfacciones aquí en Torreón, pero pues ¿qué beneficios tiene? Mira, desde el punto de vista hasta financiero, sin irnos por el punto de vista ecológico, sustentable, del ahorro de energía que te va a traer, es un buen negocio porque haces una inversión Ajá. en un equipo que ya es una tecnología probada, ya tiene muchos años que se está utilizando, no estamos viniendo a experimentar con la tecnología. Ajá. Haces la inversión en un activo que va a tener una vida útil de más de 20 años. Entonces, la recuperación de las inversiones van desde 3 años, dependiendo de la tarifa, Ajá. 3, 4, 5, 6, 7 años, pero la vida útil va más allá de 20 años. Si hablamos desde ese punto de vista, es un buen negocio y por eso es que vale la pena hacer este tipo de inversiones, más aún pues por el ahorro en energía, el tema sustentable, claro que sí, es uno de los principales, pero es un buen negocio. O sea, a mí me conviene como dueño de una propiedad, independientemente de todo, tener mis paneles solares, aunque los paneles solares no cubran el gasto total de energía. Sí, dependiendo de la tarifa, yo pues como te digo, atiendo este tipo de clientes desde hace 13 años y dependiendo de su recibo yo les recomendaba, porque hay subsidios, hay diferentes tipos de tarifa y hay veces que no conviene generar el total de la energía. Entonces ahí es donde entra el experto a analizar y decir, mira, esta energía es tu energía cara, te conviene generar este tipo de energía con los paneles solares y de esa forma hacemos un proyecto más rentable. No hacemos que inviertan sin sentido, sino que buscamos generar la energía cara. Por ejemplo, en las casas hay una tarifa 1C aquí en Torreón. Dependiendo de la zona es una tarifa diferente. Y esto se debe a los climas que se tienen y a los subsidios que se aplican. En zonas más cálidas que Torreón hay otro tipo de tarifa con más subsidio. Entonces, yo les digo a los clientes, invierte en la energía cara, la energía barata no vale la pena, sigue utilizando la de la Comisión Federal de Electricidad y de esa forma, dependiendo, por ejemplo, los comercios, cualquier comercio que veas, cualquier uso que no sea habitacional, es tarifa comercial y es tarifa muy cara. Ahí sí conviene generar la mayor parte de la energía porque ahí no hay subsidios. Entonces ahí sí, pues invierte todo lo posible. O sea, ahí está muy interesante lo que estás mencionando, porque yo como ciudadano normal en mi casa, hay estímulos, pues, para que Sí. yo tenga estas instalaciones. Pero si emprendo y por decir rento un local donde va mucha gente y se utiliza demasiada energía, ahí no me están apoyando. Sí, o sea, no hay subsidio a las tarifas, te cuesta lo mismo 1 kWh, que es en lo que se mide la energía, que 500, 1000 kWh. En tu casa no, en tu casa hay subsidio, hay escalones, entonces los primeros 300 kWh te cuestan un precio muy bajo, los siguientes te cuestan un precio un poquito más alto, los siguientes a otro precio, dependiendo de la etapa del año. En verano hay una tarifa diferente con más subsidio y cuando no es tarifa de verano es una tarifa un poco más cara. En el recibo sale algo así, ¿no? Que Sí, te sale una cosa así, que te sale verde, amarillo y rojo, sí, creo. sí, esa es una escala para ver en dónde se ubica tu consumo, pero aparte de eso hay unos escalones en tu recibo y ahí puedes ver precisamente el excedente es lo que es la energía más cara y es lo que se acerca al precio de la energía en una tarifa comercial. Entonces, en las casas puedes tener esta tarifa con subsidios, pero cuando te pasas en esa escala, precisamente, pierdes todos los subsidios y te vas a una tarifa que es la más cara de todas, que es la doméstica de alto consumo o DAC.
esta tarifa, cuando pierdes los subsidios es una forma pues como de castigar el mal uso que se hizo de la energía. Pierdes todos los escalones que hay y toda te cuesta carísima, lo Wow. doble o lo triple. Entonces, este tipo de clientes son los más vulnerables, los domésticos de alto consumo. Luego vienen la tarifa comercial, como te digo, que es también muy cara y que puede ser una tiendita de la esquina, puede ser un local más grande, una bodega, pero luego de ahí se brinca ya a tarifas en las que son en media tensión, que tienen transformador y estas tarifas tienen otros componentes que te van a cobrar, como son la demanda máxima o dependiendo si es tarifa horaria, te cuesta más consumir en cierto horario del día. Entonces, hay muchos componentes, las tarifas son todo un arte llegar a entenderlas y a saber cómo aprovecharlas, pero hay soluciones para todo, porque la energía pues es lo que encarece más un recibo hasta para una industria, una fábrica. Lo más caro casi siempre es la energía y hay que aplicar estrategias para optimizarla. Tengo unos vecinos, Ujú. se me hace que me resulta conveniente no decir quiénes son porque no sé, o sea, más a dar tu opinión. Tienen el domicilio, es un consultorio, Ujú. pero pues es un domicilio particular, no lo tienen como Comercial. comercial. Entonces me imagino que su tarifa eléctrica es de privado, no de comercial, ¿verdad? Sin embargo, el otro día me está platicando que mandaron poner paneles solares porque precisamente como están en consulta todo el día prácticamente, están prendidos los climas todo el día 24, o sea, van a estar prendidos 16 horas de todo el día, ¿no? Entonces dice que se estaba yendo muy arriba el recibo de la luz. En ese tipo de situaciones, entonces es súper conveniente tener, o sea, sí, ahí sí desquitas pues la inversión, ¿verdad? Totalmente, sí. Es similar, bueno, no sé qué tan similar sea, pero he escuchado que cuando tú haces la migración, por ejemplo, el tema del gas por, ¿cómo le llaman? O sea, te instalan el gas, Bueno, ya no el tanque, sino la vía de gas. sí. Aparentemente tu recibo también se ve, porque ahora te cobran mensualmente por lo que te vas gastando. Cuando tienes tu tanque de gas lo compras de 30 o si es estacionario por lo que los litros que sea o kilos. Pero entonces te conviene más tenerlo conectado porque, pero ay, ¿por qué? No es que no sé, o sea, pero me imagino que es algo muy similar al tema de la luz. Pues mira, aquí más bien se hace un balance entre los kilowatt hora que consumes por lo general en un año. Se hace un balance de un año. Ah, Y si dice, por ejemplo, tiene un consumo anual de 1000 kWh, ah. pues vamos a ponerle los paneles para generar esos 1000 kWh. O sea, se puede generar ya sea el 100% de la energía que necesita o una parte nada más. Y el ahorro va a ser proporcional. Entonces, hay clientes a los que yo les llegué a instalar aquí en Torreón. Me acuerdo un laboratorio de análisis clínicos que pagaba 10,000 pesos al mes o al bimestre y el recibo se puede ir al mínimo, nada más pagar el derecho de alumbrado público, a lo mínimo. Y eso puede ser en todas las escalas. Entonces es generar la energía que necesitas durante el día. Los paneles funcionan exactamente cuando empieza la generación solar y hay plataformas para estar viendo en tiempo real cuánto están generando. Eso está muy interesante porque lo puedes ver en tu teléfono, en la aplicación, en la computadora y ves la curva de generación y puedes ver cómo incluso en los días nublados hay generación, incluso en los días con lluvia hay generación baja, pero hay Hay generación. algo. Sí, porque el rayo está ahí de cualquier forma. Hay nubes, hay lluvia, pero es sorprendente ver cómo en días de lluvia, pues hay generación de cualquier forma, baja, pero sí hay generación. Hay un punto máximo del día que es donde aumenta la generación y va bajando otra vez en una curva. Y en la noche, ¿qué pasa? Pues cuando ya no hay voltaje suficiente, ya no producen energía los paneles. ¿Y qué es lo que pasa? Toma la energía de la CFE. Entonces, si la energía de los paneles es la suficiente para cubrir el requerimiento de la casa, negocio, lo que sea, va a utilizar como prioridad la de los paneles. Si no es suficiente, va a entrar la del CFE porque se tiene un contrato con la compañía de energía para cambiar el medidor a uno bidireccional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede haber, por ejemplo, situaciones en que te vas de vacaciones, ¿no? La casa se queda sola 2 semanas, siguen generando los paneles, pero tú no consumes nada. Pues lo regresas a CFE. Eso es lo que te quería preguntar, o sea, en uno de los clips más virales que hemos subido en el canal,
estaba platicando con Víctor que tiene una empresa de instalación eléctrica. Me explicaba, se hizo súper viral eso de la diferencia entre 110 y 220. Todavía Sí. todos los días me llegan comentarios de eso. Pero luego me explicó el tema precisamente de que a ti te conviene luego tener la instalación porque si no la estás utilizando o no te excedes, pues el excedente valga la redundancia, se va otra vez a CFE y al final del año fiscal se te da una factura donde si excediste ciertos, no sé cómo se llaman, son Kilowatt hora. kilowatts, te lo pagan a ti, o sea, realmente estás vendiendo el excedente. Pues mira, se hace le llaman neteo, cada mes o cada bimestre te aplican y en el recibo aparece una bolsa de energía virtual y te dice, este mes se te aplicaron tantos kilowatt hora, te quedan tantos kilowatt hora. Cada mes se aplica, no es tanto que te den dinero, pero se aplica y si tú te pasaste del consumo contra lo que generaste, CFE te lo aplica y acabas pagando lo mínimo. Sí, así es como se tiene el control de la bolsa de energía. Pero es importante señalar que cuando hay un corte de energía o en la noche, evidentemente, pues no va a haber generación de energía. Y durante un corte, eso me llegó a pasar mucho con muchos clientes que decían, es que yo no quiero quedarme sin energía. Bueno, ¿qué pasa aquí? Estos sistemas tienen una protección que se llama protección anti-isla. ¿Para qué funciona? Pues, por ejemplo, si hay un corte aquí a unas cuadras, ¿qué va a pasar? Va a venir una cuadrilla a subirse al poste, a tratar de arreglarlo. ¿Y qué pasaría si tú le inyectas energía a esa red que tiene una falla? Pues le va a llegar a esas personas que están haciendo una reparación y va a ocasionar un accidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se bloquean los sistemas cuando no detecta voltaje de CFE. Entonces, tiene que haber voltaje de CFE para que siga habiendo generación del panel. Eso es por seguridad. A ver, bueno, y más adelante del programa te voy a preguntar sobre el tema de las baterías también, que no sé ahí si haya una sinergia entre que, bueno, a lo mejor que no pase para allá, pero yo tengo mi generador o mi batería y pues debería de poder cubrir mis necesidades, pero ahorita vamos a llegar a eso. Ujú. Te quiero preguntar, o sea, tú entraste más o menos a trabajar en este tema en la administración de Peña Nieto, Sí, es. cuando fue incluso la reforma energética tan popular. ¿Cómo has visto la adopción de estas energías, sobre todo en tema de paneles solares y baterías, en los últimos 13 años? Sí. Pues mira, ha habido cambios desde la legislación. Como bien dices, con Peña Nieto fue el boom porque él abrió, digamos, el panorama, abrió el tema de las subastas con la reforma energética y los certificados de energía limpia. Y tuvimos una etapa dorada, digamos, de las renovables en México de 2014 a 2018, más o menos, en el que crecimos de una forma muy interesante y a nivel país éramos de los que teníamos la energía solar más barata a nivel mundial. En esta época creció mucho lo que se llama generación distribuida, que es todo lo que está abajo de 500 kilowatt hora de potencia instalada. Entonces fue el crecimiento mayor en México hasta 2018 precisamente. Se llevaron a cabo 3 subastas de energía y esto, Cuando hablas de una subasta, ¿a qué te refieres? pues aquí se invitaba a los participantes privados, sobre todo extranjeros eran los que venían a participar en las subastas Ajá. para generar energía. Aquí se abrió el mercado, siendo exclusivamente antes el único generador CFE, se abrió el mercado a que entraran otros participantes y cuando hay más competencia, pues hay más precios más competitivos, precisamente. Claro. Entonces, hubo esta apertura, se abarató mucho el precio de la generación en México con la energía solar, pero en 2019 hubo un freno precisamente a este tipo de generación por renovables, porque se pretendió darle a CFE el control total. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Toda esta energía que se generaba en México se despachaba según cuál era más conveniente o más barata. ¿Sí? Aquí entraban en juego los privados. ¿Qué se hizo? Se le dio el control total. A final de varios años y de varias discusiones, se le dio el control total al Estado, teniendo la mayoría. Entonces, se despacha primero la energía de CFE, se utiliza primero, aunque no sea la más eficiente, ni la más barata y la más contaminante. Entonces, aquí hubo una etapa de incertidumbre que yo estando en este sector, pues afectaba en todos los niveles. Así fuera un señor de una tiendita que iba a poner
4 paneles. Ajá. Este tema y estas discusiones de regulación causaba tanta incertidumbre que él ya no quería invertir. Pensaba que iba a haber algo en contra de él o que qué va a pasar. En España pasó esto hace muchos años. Entonces afectó mucho. Fueron varios años de discusión de la reforma. Hubo cambios en la ley de la industria eléctrica precisamente para darle prioridad a toda la energía que genera CFE. Porque yo me acuerdo, disculpa que te interrumpa, por ahí de 2020, un conocido me tocó entrevistarlo en una temporada anterior del podcast. Él es abogado y tuvo una, no sé cómo se le llama, pero son como granjas solares. Ajá. Aquí en carretera, sí lo debes de ubicar, estaba en carretera, cuando venías de Saltillo para acá, pasabas por Matamoros y Sí, sí. estaba así, hay un montón de paneles solares. Él estaba involucrado en el proyecto y luego en 2020 como que lo terminaron quitando porque hubo algo ahí de lo que me estás platicando que ya no les convino y aparentemente hasta fueron perseguidos por el gobierno, un tema así muy raro, pero pues qué mala onda que ese tipo de iniciativas luego sean castigadas en lugar de remuneradas, ¿no crees? Sí, es muy triste porque este sector pudo haber crecido demasiado, se pudieron haber llegado a cumplir las metas del Acuerdo de París de 2030. Con esto se frenó definitivamente el crecimiento a nivel de este tipo de proyectos muy grandes, pero pasó algo muy curioso, que la generación distribuida, lo que te digo, la energía o los proyectos pequeños, esos siguieron creciendo de cualquier forma. ¿Por qué? Pues porque las tarifas crecen, definitivamente no han bajado, si vemos históricamente, pues no bajan. Y hay varios fenómenos aquí que tienen que ver, como son pues el calentamiento global. ¿Qué ha Ajá. pasado con el calentamiento global? Cada año los veranos son más intensos, Exacto. se necesita más energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las tarifas crecen el Porque precio. no sé si tengas el dato, a lo mejor no necesariamente exacto, pero debe de haber hay una consistencia entre que antes la mayoría de las casas tenían la instalación esta de los ductos, ¿cómo se le llama? Aire lavado. Aire lavados, No sé si el aire lavado consuma menos energía eléctrica que el otro, definitivamente. porque los climas, tú lo prendes y tiene un pico, ¿no? O sea, te chupa la energía, es incluso similar, no sé, tú dime al microondas, o sea, la gente no sabe, pero tú le picas al microondas y también agarra mucha energía, o sea, y ahora imagínate, vivimos en el desierto, hace mucho calor, pero luego resulta que tienes 3 habitaciones y todas están ocupadas y a todas les pones el clima o el aire acondicionado, pues, o sea, realmente tu recibo se puede ir muy arriba, ¿no? Sí, definitivamente cuando los clientes decían, oye, quiero un proyecto para mi casa, o estoy construyendo una casa, quiero ver cuánto, tengo tantos focos, te dan como un censo, ¿no? Pero realmente lo que más pega definitivamente son los mini split, es lo que más. Y sí, hay muchísima diferencia entre un aire lavado y un mini split, es lo que te va a disparar el recibo de la luz. Entonces, se vuelve como un círculo vicioso, digamos, ¿no? Que el calentamiento global, ¿a qué se debe? ¿Qué genera? Y esto está trayendo todavía más consecuencias para necesitar este tipo de fuentes de energía, porque CFE está colapsado. Hay zonas donde ya está colapsado totalmente. Por ejemplo, en Baja California hay zonas donde ya no te permite hacer ese intercambio de energía con CFE, la interconexión está prohibido ya. Tú solo puedes generar y si te sobra energía, Se se pierde. perdió, se perdió. Entonces, en Oaxaca, tengo entendido, Mérida, Baja California está colapsado totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Son redes, las redes de distribución y transmisión de CFE. Ajá. Hay que invertirle muchísimo dinero, pero cantidades muy, muy fuertes de aquí a 10 años al menos para que esto se corrija. Entonces, son redes que necesitan mantenimiento, una infraestructura de muchísimos años. Son plantas que generan, que no son eficientes, que utilizan combustibles fósiles. Y hay otro dato también interesante aquí. Las plantas de CFE, por ejemplo, hay termoeléctricas, ciclos combinados, hidroeléctricas, que han venido teniendo un funcionamiento no el más deseado. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha habido sequía. Entonces, hay sequía, hay climas calurosos extremos. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se puede generar la energía suficiente. Entonces, a nivel país, es interesante saber que no genera la CFE la energía necesaria para cubrir la demanda.
necesita forzosamente de los privados con fuentes renovables o con ciclos combinados porque no se da abasto ya, ¿sí? A ver, ahí tengo una duda. Son dos. Número uno, ¿qué dice el gremio de la energía solar respecto al tema de ese tipo de reformas que en lugar de acrecentar este tipo de proyectos lo que hace es que los frenan? Y dos, en tema de reformas, ¿qué te gustaría que se viera para poder impulsar eso que a lo mejor en su momento creció y luego que se detuvo? Pues mira, que se abriera precisamente el panorama y que los trámites fueran más sencillos porque al contrario los hicieron más complicados. A lo largo de los años, precisamente los permisos se volvieron más difíciles. Todo esto incentiva que, más bien, no incentiva a que vengan los extranjeros a invertir, ¿sí? Todo esto cierra un poco más el panorama y al estar dependiendo de toda la energía del CFE, pues no estamos cubriendo con toda la necesidad a nivel país. Entonces, el gremio o los que nos dedicamos a este sector, pues quisiéramos más apertura precisamente. Ya se hizo un cambio interesante en este año. Había un límite de cuánto podías tú generar o instalar de paneles, que era medio mega, 500 kilowatts. Ya se subió a 700. Pero a nivel país, comparado con otros países, estamos muy abajo. Si aquí son medio mega, en otros países son 2 megas, por ejemplo. O sea, es mucho más. Y esto es lo que se puede hacer de manera sencilla, sin meter tantos permisos, porque de otra forma te metes en un trámite súper largo que cuesta tiempo, cuesta dinero y permisos de todo tipo, hasta de impacto ambiental. Oye, no quiero ser polémico, ¿verdad? Pero será un tema medio mafioso ahí para precisamente el tema de CFE. Yo tengo conocidos que trabajan en CFE y familiares incluso que de ahí se retiraron y se pensionaron pues muy jugosamente. Y yo me imagino que si nosotros incentivamos el uso de estas energías, a ellos se les cae el negocio y pues miles de personas van a terminar luego, o sea, la parte del sostén de ellos, digo, no sé cómo lo podrían reemplazar, pero ciertamente sería complicado, ¿no? Pues hay que cuidar todos los intereses, sí, y hay una infraestructura ya de CFE que pues no se puede desechar como tal, pero sí el hecho de permitir la libre participación, eso ayudaría mucho, porque el hacerlo monopolio sabemos que no es la clave y no es el camino. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es incentivar, a lo mejor hay estímulos fiscales, pero pues abriendo el tema a lo mejor del financiamiento y precisamente lo mencionaste hace rato, las baterías. Las baterías es lo que nos va a ayudar a precisamente darle estabilidad al sistema, porque uno de los argumentos que se da a nivel gobierno, pues es que estas energías son intermitentes y es real porque ahí está la energía solar, pero pasa una nube y no va a generar lo mismo, Sí, los ¿sí? fotones no, algunos rebotan, algunos pasan, pero pues carga menos. Sí, definitivamente. Y tú ves las gráficas y si pasa en una casa, imagínate en un parque solar, pues el impacto es mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es estable al 100% este tipo de energía. También la eólica no es 100% estable. Entonces, la batería sirve precisamente para darle estabilidad a este tipo de fuentes de energía y a evitar que llegue a colapsar el sistema en casos, por ejemplo, de que llegó un huracán a una zona y esa zona tenía mucha generación con fuentes renovables, ya sea solar o eólica. Entonces, uno de los cambios que se hizo en la regulación es pedir un 30%. Si tú generas tantos kilowatt hora o megawatt horas a niveles de gran escala, pues ahora tú vas a tener que implementar baterías y tener un 30% de esa generación para que la puedas tener almacenada. A ver, pero por ejemplo, ¿es legal o ilegal el hecho de que yo me salga del ¿cómo se dice grid en español? Bueno, el sistema y yo tenga mi batería en mi casa y tenga mis paneles solares y diga, tiene su madre, yo lo que quiero es alimentar mi casa, ¿verdad? Porque siempre se va la luz y CFE no me está cumpliendo, entonces tengo esta alternativa, pero ¿se puede o no se puede? No es ilegal mientras que, mira, todo tiene que ver si convives con la red, si vas a estar entregando energía. Un sistema aislado, así como tú lo dices, se le llama precisamente así, aislado, sin la intervención de CFE, un sistema que sea pequeño no tiene ningún problema. ¿Sí? Órale. Como puede ser una casa de descanso en la sierra o puede ser una escuela rural que no tiene red eléctrica y que cuesta carísimo llevar una red,
pues tiene sus baterías precisamente pensado para alimentar el panel solar, ¿sí? O tenerla ahí almacenada para durante la noche, durante las horas que no hay generación, utilizas la de las baterías. Y esto se hace también a escalas más grandes. Pero algo que se puede hacer también es un sistema híbrido, que además de tener tus baterías, tiene tus paneles, convive con la red SFE. Entonces tú puedes priorizar y decir, bueno, yo quiero cargar mis baterías con los paneles o lo quiero cargar con la red SFE y la utilizo para en un tema, por ejemplo, de un apagón, que esto está de veras creciendo muchísimo a nivel país. Los números son alarmantes y dependiendo de las zonas, ¿no? Pero el impacto puede ser muy distinto. En una casa, pues claro, te trae muchos inconvenientes, calor o pues ya se te echó a perder lo del refri, pero a nivel industria, por ejemplo, hay algunos tipos de manufactura que requieren 100% de la continuidad de la energía y que, por ejemplo, están haciendo algo en la industria del plástico, en la papelera, que llega a dañarse toda la producción por una interrupción de la energía. O se llegan a dañar máquinas muy sensibles, tarjetas electrónicas. Entonces, la afectación es muy grande. Y cuando tú le dices a la industria, ¿cuánto estás perdiendo por un apagón? ¿Cuánto estás perdiendo por la mala calidad de la energía? Ahí los haces conscientes de decir, mira, con este sistema para que tú tengas tu energía almacenada, vas a poder hacer frente a cualquier imprevisto, corte o hasta variaciones de voltaje que pueden llegar a producir microcortes. Entonces, a veces no detectas el microcorte tú, pero la máquina es muy sensible y ya se apagó, ya te causó una falla, ya se detuvo la producción y además del económicamente lo que llega a representar, ¿no? Claro. Entonces, es un panorama muy grande, precisamente por tantas afectaciones que hay en las redes de México, que es difícil que se lleguen a corregir en el corto plazo, pero hay herramientas como es las baterías de litio, en este caso, por ejemplo, de litio fosfato ferroso, para contrarrestar y tener estabilidad en la energía. Esto es una buena solución. Porque fíjate, estaba leyendo, déjame te paso el dato, dice aquí, el país cuenta con un enorme potencial en cuestión de paneles solares, porque zonas como Chihuahua o el desierto de Sonora podrían abastecer todo el consumo eléctrico nacional con menos del 0.01% del territorio. Es decir, si tú agarras ahí parte de Chihuahua y parte de Sonora y pones paneles solares, en el 0.01% de lo que no está habitado, puedes abastecer a todo el país. Ahora, mi pregunta ahí es, ¿por qué ese tipo de proyectos no se están proponiendo? O si sí se está proponiendo, ¿qué obstáculos se están presentando? O tres, en el mismo gremio, ¿quién es el que levanta la mano para decir, güey, estoy harto de esta situación en México? O sea, ya es a lo mejor no tanto como negocio, que sí lo puede ser, pero más como tema de apoyo social, ¿no? Cívico, ciudadano, de decir, a ver, nosotros que tenemos el conocimiento, el know-how y los contactos, ¿quién va a proponer que se pongan no sé cuántos miles de metros de paneles solares en el desierto de Sonora? ¿Se hace, no se hace o cómo se ve? Pues esto tiene que ver más con como un tema político, siento yo, y los estados hacen diferentes esfuerzos. CFE y el gobierno federal ha empezado a implementar proyectos grandes de este tipo, pero pues siento que vamos a pasos muy lentos. Siento que la política tiene mucho que ver aquí para hablar de un tema o de un proyecto así tan macro, ¿verdad? Siento que los particulares, los industriales, ellos están cada quien arreglando lo que le corresponde, ¿verdad? Y tratando de minimizar costos y minimizar también las fallas de la red que pueden llegar a afectarle a cada quien, así como los particulares hacen lo suyo. Siento que cada quien está haciendo un poco sus esfuerzos. Los precios han bajado increíblemente. De cuando, por ejemplo, yo empecé a vender paneles hace 13 años, el kilowatt más o menos estaba en $3 por cada kilowatt y el panel era de 250 watts. Sí, entonces esto a lo largo de los años, el panel máximo era de 250 watts, ahorita está casi en 700 Wow. cada panel. Entonces la tecnología ha avanzado, ha ido evolucionando, pero el precio increíblemente ha bajado. Esos $3 por watt ahorita deben ser
80, 70 centavos por watt. Wow. Entonces, ha bajado muchísimo. Siento yo que llegamos a un punto en el que ya no puede bajar más. La competencia es enorme, ya hay muchas empresas que se dedican a esto. Desafortunadamente, la mano de obra no es la más calificada, no está certificada, esto no está regulado al 100%. Hay organismos que hacen lo suyo por precisamente regularlo, pero no lo existe al 100%. Entonces, ¿qué pasa? El señor que vende antenas, el señor que pone mini splits, que anda en las azoteas, que le sabe a lo eléctrico, oiga, pues yo le pongo sus paneles, ¿no? Pero tú no sabes qué fabricante se está eligiendo, qué garantías tienes, no sabes qué certificación tiene esa persona, si está utilizando el cable adecuado, si es de acuerdo a la norma, si está utilizando las protecciones adecuadas, porque estos son temas muy sensibles y me toca ver a mí casos que están muy mal instalados, que qué pasa, pues se llegan a caer. Pues tienen una estructura, los paneles tienen que tener cierta inclinación, cierta orientación, dependiendo en la zona en donde te encuentres. Entonces, a veces los ponen muy arriba, están, pues sí, no se hace un estudio de vientos, por ejemplo, de la estructura y se caen. ¿Y qué pasa? Pues cayeron ahí encima de un coche porque llegaron más vientos de lo que esperabas y ahí están los daños. Ese es en el mejor de los casos, porque llega a haber también que hay muertes, por ejemplo, de alguien que estaba instalando y pues no tenía la protección adecuada, no estaban bien capacitados. Entonces, esto ha ido mejorando en este aspecto con los años, pero hay muchísimas personas ya que están haciendo esto, venden muy barato porque no tienen una estructura que sostener, ¿sí? Porque es el hombre panel, así se le llama en el ambiente, y compiten contra una empresa bien estructurada que tiene todos sus departamentos, que tienen una base de proveedores confiables, compiten contra ellos y estos, ¿qué pasa? Hacen una mala instalación y se van y ya no regresaron, ¿sí? Vendieron barato, le quitaron el proyecto al caro, digamos, pero al confiable, y luego le hablan a el cliente, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya no funcionaron los paneles. Oye, tu monitoreo, no, pues no me lo pusieron. ¿Y quién es? No, pues era el De del los mini aires. split, ajá. Y ya no volvió. Pero ¿dónde está su local? No, pues no tiene. Ya el teléfono ya no está, ya no me contestó. Entonces venden barato y echan a perder el mercado. ¿Y qué dice el dueño de la casa? No, pues no me funcionó, no sirve, no confíen en eso. Y eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, sería bueno poder regular y que no cualquiera vaya y se meta a hacer este tipo de instalaciones porque es energía. Y la energía no es cosa sencilla, digamos, y puede llegar a producirse un incendio, por ejemplo. O sea, son muchos, muchos factores de riesgo que hay que cuidar. Que, por ejemplo, creo que lo habíamos platicado antes, en Estados Unidos está muy regulado todo este tema, incluso hasta por estados. Está muy regulado, pero más porque las casas allá son de madera. Entonces, son mucho más vulnerables a cualquier tipo de incendio, a que se genere una chispa, simplemente. Claro, es que la energía es un objeto peligroso, ¿no? Total. A ver, ahí me gustaría que para la gente que no conozco nadie, nunca haya visto un panel solar en su vida, ¿verdad? Ya, o se lo pueden imaginar, pero platícame específicamente, píntame una imagen de cómo es el panel solar, qué tantos paneles solares necesito, si yo te digo, ponme dos, ponme tres, o depende de la superficie, por ejemplo, en una área residencial usualmente pues se ponen en el techo, ¿no? En Ujú. la azotea. Entonces, ¿cuántos paneles se tienen que poner para que valga la pena? O lo vas a llenar de paneles solares? Hay diferentes paneles solares para diferentes necesidades. O sea, para empezar, ¿de qué tamaño es un panel solar? Pues mira, hay muchos tamaños, ¿no? Pero más o menos son 2 metros. Yo diría que el equivalente casi a una puerta, ¿sí? Más Ok. o menos. Hay muchos modelos diferentes. La tecnología ha avanzado mucho y, por ejemplo, hay algunos que tienen un marco y lo que se hace es que en la parte de abajo tiene una modificación para que la tierra o el polvo se resbale y no se quede ahí. Porque, ¿qué pasa? En climas como el de Torreón, la tierra o el hecho de que le caiga hasta este popó de un pájaro como tal, hace que la generación sea menor de todos los paneles porque están conectados O todos. sea, se
Bien. Digamos que sí, o sea, y se busca que tengan una inclinación, o sea, que no estén al 100% horizontales, porque luego hay clientes que los quieren al 100% horizontales, pero esto te genera precisamente que se quede estancado. En cambio, si tiene al menos 10 grados de inclinación, con las lluvias y eso, pues se puede hacer una limpieza natural, ¿no? Ok. Entonces, Sí, porque me hablabas de la inclinación y yo me imaginaba que era por la forma en la que evidentemente el sol va siguiendo su curso, pero en realidad tiene más que ver con esto, ¿verdad? pues De que las partículas que se puedan ver en el panel, pues se deslicen. son las dos cosas, Porque sí. yo tengo allá en la casa, y ya ni las he usado, pero tengo unas como lamparitas que tienen las celdas fotovoltaicas, pero chiquitas así. Y esas, pues evidentemente las tienes que limpiar porque si no, Exacto. no carga, ¿verdad? Pero me imagino que es algo muy similar, nada más que a gran escala ya en el Sí. panel que se utiliza para cargar energía. Ajá, sí, aquí en la región son 25 grados orientados hacia el sur. De esa forma puedes tener la generación ideal. Pero hay casas, por ejemplo, que por la arquitectura, o sea, somos a veces el enemigo del arquitecto porque les echamos a perder la fachada o tienen teja, por ejemplo, y resulta que ninguna inclinación está hacia el sur. Entonces, pues tienes que ponerlos de una forma que no se va a ver estético. Y que contrasta completamente con los ángulos que se da en la Ajá. casa, ¿verdad? Sí, y que por lo general la señora de la casa, cuando yo iba a ver una instalación, a mí me gustaba ir y subirme a la azotea con la señora o decirle desde acá, a ver, ¿dónde los quiere? Mire, si los ponemos aquí, se va a ver el marco, se va a ver esta parte. Y a veces era precisamente a la que había que convencer. Precisamente es la señora de la casa. Y esa parte hay que tenerla bien cubierta porque luego no debe haber sombras alrededor. O a veces el cliente tiene el dinero, tiene la necesidad, está todo perfecto, pero llegas a la casa y el techo es súper pequeño, precisamente que decías que se necesita pues tener espacio libre precisamente, que no haya sombras alrededor, que no haya árboles, que no haya antenas, todo lo que pueda llegar a dar sombra es enemigo de ese proyecto, ¿sí? Me llegó a tocar vender un proyecto que con el paso de los años a un lado pusieron un edificio. Entonces, ¿qué pasó? Pues les daba sombra. Y esto va a bajar muchísimo la generación. Entonces, ¿qué pasa con las sombras? Se llegan a producir incluso puntos calientes y se pueden llegar a dañar los paneles con el tiempo. Entonces, hay que pensar muy bien a futuro cuando se quiere hacer una instalación. ¿Qué se tiene planeado hacer? O si sabes que el de al lado va a construir, pues muévelos un poquito o hace el techo de un estacionamiento también, un carport, así se le llama, porque tiene la doble función de cubrir los coches del sol, pero además lo cubres con los paneles. Entonces, de esa forma tiene una doble función y se puede aprovechar mejor. Pero qué complicado, ¿no? Porque precisamente ahorita uno de los invitados que ando buscando para el podcast es alguien que sepa en temas de urbanismo, es decir, cómo la mancha urbana va creciendo, pero además qué proyectos se están haciendo en qué lados, porque no se me había ocurrido eso o sea, hasta ahorita me cae el 20, sí, cierto, si yo pongo mis paneles solares y ahorita el güey de un lado vende su terreno y el que lo compra pone una torrecita de departamentos y me da sombra a mí, estoy frito con mi proyecto de paneles solares, ¿verdad? O sea, Sí, ¿qué así es. pensaste? Sí te afectó. Entonces, a veces puede llegar a ser frustrante porque te digo, llegas, está todo perfecto, el cliente te dice, sí, adelante, quiero mi proyecto, pero resulta que no tiene espacio o resulta que tiene lleno de aparatos y no quiere que le muevas, o bueno, puedes ponerlos elevados, por ejemplo. Tienes que hacer una estructura, tienes que hacer un diseño estructural y un estudio de vientos precisamente para ver que no pueda llegar a haber ningún problema por poner una estructura en alto. Yo creo que has visto algunas por aquí Sí. en la región que se ven muy, muy vistosas, que no es lo más bonito que digamos, pero a mí cuando las veo sí me gusta, No, o sea, ¿no? llama la atención, si te Sí, capturan y dices, ah, mira, se ve padre. Y sí, yo creo que pues es el compromiso entre lo funcional y lo práctico, ¿verdad? Porque se ven digamos, las patitas así, sí. y luego ya está el panel. Oye, ahora, me gustaría que me platiques si es que tienes experiencia, que me imagino que sí, con el tema de la misma energía en otros países. Es decir, ¿cómo ha sido la adopción de estas nuevas formas de almacenar energía, o bueno, de obtener energía y luego de almacenar la energía en otros países? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se ve? Está, por ejemplo, el acuerdo este de París, la Agenda 2030, que en otros lados más o menos está atendiendo. En Estados Unidos, por ejemplo, hablamos de que tiene muchas regulaciones, pero luego llegan presidentes que cambian completamente el panorama también.
Trump es muy conocido porque ese güey dice, no, el cambio climático es una mentira y el acuerdo de París no vale queso. Entonces, digo, ¿cómo ves tú esa parte? Pues mira, es muy curioso porque en Europa nos llevan años de ventaja en este tema. Sin embargo, ellos tienen mucho menos horas de sol que nosotros. Y es impresionante cómo he estado en algunas regiones en Europa, por ejemplo, y era curioso ver cómo casi todas las casitas en el campo tenían sus paneles solares, casi todas, así definitivamente. Es algo que ya todos lo adoptan como algo más natural, pero que tienen menos recurso solar que México. Y eso es increíble de ver cómo aquí tenemos tanto potencial, a veces hasta lo doble que en algunas otras regiones o países, y cómo no se adopta. Y en países de Latinoamérica, ¿qué pasa? Que tienen problemas similares en las redes eléctricas. En España y en Europa no pasa tanto esto, salvo el apagón que hubo en España hace poco que paralizó ahí y sembró mucho miedo. Claro. Pero en Latinoamérica, en Centroamérica, pasa casi lo mismo que en México. Hay muchas zonas con muchos apagones, con mala calidad de la energía, con redes que necesitan cambios y modernizar la infraestructura para la transmisión y distribución de la energía. Pero en México, digamos que vamos avanzando mejor que Latinoamérica. México es un referente para algunos países que apenas están avanzando. Por ejemplo, en Latinoamérica pudiéramos decir que Chile está muy avanzado. Por ejemplo, Dominicana, Puerto Rico, ellos están más avanzados en el tema de almacenamiento, ¿sí? Esto es hacia donde vamos nosotros porque el gobierno ya lo está impulsando. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan muchas marcas, falta más regulación porque no todas cumplen con los requerimientos de seguridad. Entonces, este mercado apenas está emergiendo y a mí me llegan proyectos hasta de una casa, hasta de una industria que tiene, me dicen, por ejemplo, un hotel, no, pues sabes que ya está lleno de paneles, ya no tiene espacio para más, quieren ahorrar. ¿Qué sugieres? Pues baterías a nivel industrial para precisamente aprovechar en los horarios, dependiendo del consumo del hotel, para almacenar la energía y utilizarla en el horario punta. De esa forma pueden tener un ahorro significativo y jugar un poco y administrar la energía. Siento que el hecho de generarla ya es una gran ventaja, pero administrarla, almacenarla, eso te pone en un nivel, O sea, digamos, literalmente superior. cuando estamos hablando de las baterías, nada más para ponerlo en contexto, o sea, es una pila, pero grande, ¿verdad? Sí. Cuyo espacio de almacenamiento, pues es dependiendo de las necesidades que tiene cada establecimiento. Ujú. Vamos a platicar ahora sí del tema de las baterías. Platícame, o sea, una batería es el equivalente de un generador de estos que tiene, por ejemplo, un hospital para que si se va la luz del sistema, tú tengas ahí tu respaldo, o es diferente, o cómo funciona. Pues el uso viene siendo similar, pero acuérdate, la batería no genera, la batería nada más almacena. Ajá. Y la batería tú la puedes cargar ya sea de paneles solares o de la red eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre una batería y un generador? Pues el generador casi siempre son de diésel, de gasolina, contamina, hacen ruido y el costo es muy, muy elevado. Cuando tú haces la comparativa entre un generador y una batería de uso industrial, definitivamente el retorno de inversión se va muy rápido porque el gasto es muy alto en generadores, además de que contaminan, ¿verdad? Y que no es tan eficiente como una batería, porque la batería tiene ya sus sistemas integrados de control, que ¿qué es lo que hacen? Que entran a veces en 15 milisegundos. Entonces entran muy rápido y a veces no detectas que hubo una falla porque la batería entró lo suficientemente rápido. Entonces, para poner más o menos en contexto, para una casa a lo mejor necesitas 2, 3 baterías. Puede ser una torre más o menos de este tamaño, como un frigobar, más o menos. Órale. Hablando en dimensiones, es lo que necesita 2, 3, 4 baterías y un inversor precisamente para controlar toda esa energía. Y a niveles más grandes, a lo mejor puede ser un armario, como puede ser el equivalente a un refrigerador muy grande, ¿sí? Aquí puede estar lleno de baterías también, con su
con su sistema de detección de incendios. Esto está muy padre porque son sistemas ya muy seguros que tienen para detectar incendios y mitigar incendios y sistemas de refrigeración, ¿sí? Sistemas de control, todo integrado. Entonces ya son sistemas más grandes y ya hablando de escalas todavía mayores, pues es un contenedor, por ejemplo, de 20 pies, como el de un tráiler, ¿no? Que tú puedes ver, o un contenedor como tal, lleno de baterías, que pues ya sería 2 megas, 4, 5 megas, que esto ya puede ser a lo mejor para un hotel, para una industria más grande. Y ves que ese es el futuro del almacenamiento de energía. O sea, por ejemplo, un hotel a lo mejor en Tulum o un hotel así en un lugar, o sea, pues imagínate incluso cabañas en Arteaga o lugares así, que a lo mejor por la distancia que tienen de las centrales es mucho más suficiente que tengan sus propias baterías, ¿no? Sí, sí, totalmente. De esa forma ya están seguros y protegidos. Por ejemplo, cuando llega un huracán en las zonas de Playa del Carmen, de Tulum, Mérida y Los Cabos, esas zonas son ideales precisamente y es algo que ya la gente adopta muy fácil. Ya conoce la tecnología y hasta te saben de marcas, ya saben cuáles sí, cuáles no. Entonces, esta tecnología yo siento que va a bajar precisamente de precios conforme vaya creciendo la demanda, pero hay que decirle a los clientes qué opciones tienen precisamente, porque hay gente que ya se está acercando a la tecnología, a veces se les hace caro, pero es importante señalar, es una tecnología también muy segura que puede tener garantía de 10 años y vida útil pueden ser 15 años, dependiendo. Y aquí se hace un cálculo en cuanto a cuántos ciclos se quieren utilizar las baterías, cargar, descargar, cuántas horas se quiere tener de respaldo. Y en base a eso se calcula o se dimensiona cuántas baterías necesita cada cliente dependiendo de lo que quiere tener de beneficio. Porque es como un celular, ¿no? O sea, la gente a lo mejor presta más atención, pero cuando tú compras tu celular y haces una investigación pertinente, te viene que tu batería, por ejemplo, son 5000 miliamperes, por decir algo. Pero además tiene ciclos de carga y te dice, esta madre tiene 600 ciclos de carga. Es decir, tú lo puedes cargar 600 veces antes de ver mermadas sus capacidades de almacenamiento. Ujú. Esto es igual acá, no nada más que a una escala un poquito más grande. Sí, tú sí lo entiendes, sí. Precisamente Claro que sí. son ciclos y aquí ya se hace una comparativa a nivel técnico. Por ejemplo, 6000 ciclos es lo normal, 8000 ciclos. Y aquí hay que ver cuánto vas a querer descargar la batería, que es el porcentaje de carga o descarga, porque puedes llevarla, hay baterías que puedes llevarlas al 80%, descargarlas casi completamente, otras al 100, otras al 90 y tanto, 50%, y eso te va diciendo cuántos ciclos puedes llegar a tener. Sí, entonces va dependiendo lo que pida el cliente. Por ejemplo, si un cliente dice es que aquí hay cortes de energía porque está súper saturado ya, los transformadores ya no pueden y con el calor excesivo, todos prenden todo al mismo tiempo y la red colapsa. Entonces, aquí a este cliente no le vas a ofrecer un ahorro, porque no es un ahorro, es confort. Entonces, tú le vas a decir, ¿usted quiere estar tranquilo, quiere estar seguro de que no va a tener un corte? Bueno, hay dos opciones. Hacemos un dimensionamiento para toda la casa, que va a elevarse todavía más el costo de las baterías, o hacemos un tablero secundario para solo las cargas críticas. Esa es una opción. Y le decimos al cliente, ¿qué es lo más crítico para ti? No, pues la iluminación, el módem, un ventilador para aquí, la cochera eléctrica, y de esa forma se pueden abaratar estos proyectos. Aunque le inviertes más en la instalación eléctrica para hacer otro tablerito especial, pues hay gente que ya lo considera desde la construcción. Me pasó con un doctor que me dijo, estoy construyendo unos quirófanos y ya se está pensando precisamente en tener un tablero secundario para cubrir esas cargas críticas, que pueden cargarse ya sea con un generador o tener un respaldo energético. Entonces es muy interesante ver cómo ya desde la planeación las firmas de ingeniería eléctrica ya están fijándose en esto, los arquitectos, y es muy gratificante ver cómo incluso gente aquí localmente ya está adoptando la tecnología. Claro, los costos parecen muy elevados, pero va de acuerdo a lo que te ofrece y el confort. A veces la independencia energética, pues eso, ese es el costo precisamente,
porque es una tecnología todavía muy nueva. Sí, estamos yo creo que todavía en una etapa de adopción temprana en muchos aspectos respecto al tema del almacenamiento de energía y las baterías. Así Y ahorita es. me quedé pensando precisamente en eso de los ciclos de carga porque dije, va a haber gente que le convenga mucho el proyecto porque va a ser un respaldo, más no, a lo mejor a mí se me va la energía a las 500, pero no me puedo permitir que se me vaya la energía, ¿verdad? Pero Exacto. entonces tu batería te va a durar mucho más tiempo que alguien que, pues no mames, se me va 3 veces a la semana la luz y por horas. Entonces Exacto. ahí es diferente la necesidad, ¿verdad? Está Sí. súper interesante todo esto que me estás compartiendo. Ujú. ¿Quiénes diríamos que son los más beneficiados o los que más le pueden sacar provecho al tema de la batería? O sea, más allá de lo residencial, a lo mejor el tema de hoteles, el tema de hospitales, Industria. industria. Ujú. Sí, la industria, porque pues no se pueden dar el lujo de parar las líneas de producción y muchos tienen las plantas de emergencia, pero te digo, cuando haces un comparativo y ves el retorno de inversión, es mucho, muy rápido cuando recuperas la inversión con baterías comparado con lo que estás gastando en precisamente combustibles. A veces ya son de gas, son más eficientes, pero está muy interesante porque aquí, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer una mini red. ¿Sí? Entonces, pueden convivir en tu sistema las baterías, tu planta de emergencia. A veces puedes cargar tus baterías con la planta de emergencia, precisamente para que no sean tantas baterías las que vas a llegar a necesitar. Entonces, hay muchas opciones ya. Los integradores de este tipo de proyectos de solar ya se están metiendo más al tema del almacenamiento porque muchos no lo dominan porque es muy nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que estamos en este sector? Pues acercar la tecnología, enseñarlos, apoyarlos precisamente, porque, por ejemplo, al hablar de un proyecto de almacenamiento contra uno de paneles y revisas el margen de ganancia que tienes entre uno y otro, el de las baterías es mucho más alto. ¿Por qué? Porque no está competido, porque casi nadie le sabe. A lo mejor va a ser tu primer proyecto y pues no sabes cómo adoptar la tecnología, cómo conectar, y hay que llevarlos de la mano ahora en este tema del almacenamiento. Como ya lo hicimos hace mucho tiempo con los paneles solares, ahora con el almacenamiento de energía, hay que llevarlos a buscar la mejor opción sin que sea a veces la más cara, porque pues sí, puede ser que tú ganes, pero el cliente lo que queremos es que sean proyectos cada vez más rentables y más exitosos, porque de esa forma va a crecer más el mercado. ¿Qué tipo de certificaciones crees que debería haber? Bueno, ahorita te preguntaba sobre el tema legislativo, ¿verdad? Pero me llamó la atención que estamos platicando sobre que se me figura que es como comprar en Amazon y luego comprar en Temu o comprar en AliExpress, todas estas plataformas chinas que digo, no estoy peleado con ellas, pero que lo que te aparece luego en la imagen a lo mejor no es lo que te llega cuando ya lo compras, pero pues en Amazon, por ejemplo, tú lo pides y si no te llega lo que tú pediste, la infraestructura de la plataforma te permite hacer un reclamo o un regreso o te regresan tu dinero. Pero es muy fácil o era muy fácil porque ya se está medio regulando el tema de las plataformas chinas que yo comprara mercancía, la tuviera aquí y luego la revendiera, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, para el tema de paneles solares y baterías, ¿tú qué crees que se debería de regular para que la gente podamos tener un poco más o en qué me debo de fijar también yo como consumidor al momento de querer contratar uno de estos productos y servicios? Pues mira, no dejarnos ir por el precio, yo creo que sería lo primero. Ya es un mercado muy educado ahorita, porque hace años la gente no sabía de marcas, ya ahorita la gente conoce mucho más de marcas. Y así como somos muy buenos ya para investigar muchas cosas, hasta con el ChatGPT tan famoso, pues tú mismo puedes entrar a ver, oye, qué marcas son las mejores de paneles, qué es lo que se necesita para un sistema y pedir recomendaciones también, o sea, revisar las redes sociales a veces o testimonios de casos de éxito de la empresa, cuántos años tiene en el sector, si está bien establecida. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estos proyectos van a tener una vida larguísima. A veces yo hago la analogía contra un matrimonio y digo, a veces dura más un sistema solar porque puede durar más de 20 años, puede durar más que un matrimonio. Entonces tienes que elegir bien a tu compañero, tienes que elegir bien qué empresa te va a instalar porque te casas literalmente con esa empresa y con las marcas que te instalaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no eliges bien, vas a tener que ir a reclamar y a veces no hay a quién reclamar. Si te vas por el precio, pues esa persona que te vendió con tal de venderte no consideró el servicio postventa. Ahí le abarató, pero te ganaste un problema tú. Entonces, hay que fijarse en las empresas
principales, digamos, las que estén, y preguntar, oye, ¿qué certificaciones tienes? Hay certificaciones, por ejemplo, de la red Conocer, que es a nivel nacional, y hay algunas, por ejemplo, que son para instaladores de paneles solares, para supervisores de paneles solares. Estas son certificaciones a nivel nacional en cuanto a lo técnico, porque aquí les hacen exámenes, se hace la parte teórica, la parte técnica para asegurarse que cumplen con todas las normativas. Y al nivel comercial, digamos, también hay esfuerzos que se hacen por parte de asociaciones como es la CPEF, que es un consejo de profesionales de la energía fotovoltaica en Jalisco a nivel nacional, ha crecido mucho. ¿Y qué es lo que trata de hacer esta organización? Pues certificar a los vendedores, ¿no? Y con esta es una certificación que pues también te puede dar algo de certeza de a quién estás eligiendo. Al final, pues se vale investigar porque es una inversión muy grande. A veces es el equivalente a comprar un coche, por ejemplo. Entonces, pues hacer cada quien su tarea se vale también. Preguntar y comparar entre varios. Hay algunos que hacen un contrato. Yo en los tiempos en los que yo estuve en esto, directamente de proyectos, hacíamos un contrato con el cliente y decíamos, esta es la generación que te prometemos de acuerdo a las tablas de la NASA y a simulaciones que se hacen. Esta generación te prometemos, si no la cumplimos, vamos a hacer lo necesario para cumplirla, ya sea agregar un panel o hacer los cambios necesarios. Y ahí garantizábamos la producción. Entonces, legalmente un contrato puede amparar a ambas partes y te puede dar a ti la tranquilidad de que estás comprando un proyecto que a largo plazo va a estar funcionando y si hay alguna falla, pues se debe corregir. Entonces, ese es uno de las caminos que se puede seguir, tanto para un integrador, por ejemplo, porque lo protege a él y protege al cliente. Y una cosa también muy importante es que lo que te ofrezcan, salvo que haya algún cambio o una mención especial, va a tener que ver con tu consumo actual, ¿sí? Porque tu consumo está reflejado en tu recibo y en base a eso se hace el proyecto. Si tú no le dices, oye, le voy a poner un mini split a cada cuarto, pues ¿qué va a pasar? Te ponen los paneles, ponen mini split en toda la casa y luego le hablas y le reclamas y le dices, oye, pues no estoy ahorrando, tus paneles no funcionaron. Y ya cuando revisas, pues te das cuenta que el consumo es mucho mayor y no el que para lo que se diseñó el proyecto. Entonces es aquí una parte de analizar bien al cliente y saber precisamente qué es lo que quiere. Oye, ¿piensas hacer una ampliación? ¿Piensas poner más equipos? ¿Cuál es tu crecimiento que tienes pensado? Entonces se puede hacer un proyecto pensado en un crecimiento de tal forma que, por ejemplo, se agreguen nada más paneles o se agrega un inversor de corriente y de esa forma ya se cubren las necesidades. Debe de haber además estímulos o apoyos o financiamientos, ¿no? Para la instalación también o sea, Sí, sí, pues, si cuando sacas tu coche también dices, pues lo voy a ir pagando igual y tu instalación de paneles también debe haber planes, ¿no? sí, hay financiamientos. Por ejemplo, FIDE ofrece este tipo de financiamientos por parte de gobierno. Aquí pues hay que elegir una empresa que esté certificada ante FIDE. A lo mejor puede ser un poquito más largo el trámite. Hay que cubrir con ciertos requisitos para ser acreedor a este financiamiento. Hay también financiamientos financieras, ¿no? Que se dedican a esto. Entonces, hay empresas que dan su propio financiamiento. Ellos mismos dan, a lo mejor es más corto. Sí ha mejorado sin duda a lo largo de los años, pero sobre todo que el precio ha disminuido muchísimo, como te digo, comparado con hace algunos años. Ahorita estaba pensando también en el auge de unos años para acá de los autos eléctricos, por ejemplo. Y algo que siento que a lo mejor cambiado el panorama es que no tienes que elegir entre uno u otro. Es decir, yo tengo mi coche de combustión y tengo de toda la vida, ¿no? Y luego ahora vienen por ejemplo, un Tesla que tiene coche eléctrico. Pero ya muchas empresas de compañías de auto tienen sus versiones de coches eléctricos. Sin embargo, algo que a lo mejor la gente no sabe es que también existen coches híbridos que tienen su combustión, pero además tienes cierta capacidad de carga o de almacenamiento de energía eléctrica para poderte desplazar y que una parte se consuma en una y en otra, ¿verdad? Y pues eso representa también ahorros para tu bolsillo. ¿Crees que eso en el Inter pudiera ser algo similar que pasaría en el tema de las energías limpias o en el tema de paneles solares o en el tema de baterías? O sea, una especie de cosa híbrida. Sí, pues precisamente es lo que se busca. Se busca tener sistemas que
que te hagan ahorrar y tener confort al momento de tener la energía almacenada. Y lo que yo les decía a los clientes es, utiliza CFE como batería, mientras que sea posible, porque ahí va a estar la energía por la noche sobre todo, ¿no? Entonces sí, claro que sí, es un tema muy interesante este de los coches eléctricos, porque también la demanda que se llega a generar por estos coches eléctricos a nivel país tiene un impacto muy interesante. Y hay zonas que no están preparadas tampoco para esto, que simplemente la infraestructura no es la suficiente, electrolineras, todo esto. A nivel, yo creo que local, no sé si te ha tocado, ya he platicado con un par de personas que mejor venden su coche eléctrico, porque no, o sea, te alcanza para ir de aquí a Parras a lo mejor y, Y ya no te puedes y ya no, pasar porque ajá, no tienes dónde cargarlo. exacto, sí, supe de un caso así. Entonces, vamos avanzando, sí, pero hay que hacer esfuerzos a todos los niveles, tanto gobierno, la compañía, ¿no? De CFE, los particulares, las industrias, todos tenemos que ir buscando la forma de contribuir a lo que al final va a ser pues un bien común que va a llevarnos hacia mitigar el cambio climático. Siento que Claro, sí, porque todo va orientado. estaba viendo el tema precisamente de los coches eléctricos, sobre todo de Tesla. Aquí, por ejemplo, en Torreón ha habido varios Teslas y luego los terminas viendo en la de seminuevos porque los están vendiendo de que ya no les combina. Sí. Pero me llama la atención que cuando tú te compras tu coche eléctrico también necesitas hacer una instalación en tu casa para poderlo cargar. O sea, porque tú lo puedes cargar en tu casa, vaya, no necesitas atenerte que haya, ¿cómo se le llama? Una de, Una electrolinera, sí, ¿lo o ves? sea, Ujú. para cargarlo, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, también, si yo tuviera mi coche eléctrico, o sea, ¿cómo sería la amalgama de decir, además tengo paneles o tengo un generador o una batería, si se puede cargar o no se puede Sí, cargar? precisamente esa situación me la comentaba un cliente de aquí. Me decía, yo tenía que viajar a Durango, dejé cargando mi coche en la noche, pero hubo un corte durante la noche, no se cargó la batería y yo tenía que salir al día siguiente de viaje y pues, le arruinó, digamos, esa parte. A lo mejor se fue en otro coche, yo no sé cómo lo solucionó, pero decía, yo necesito un respaldo para el cargador del coche. Entonces se hace el cálculo de acuerdo al cargador de coche, cuántas horas quieres tener respaldado, cuánto consume. Entonces es muy sencillo, la verdad, al momento de hacer el cálculo, pero se puede tener, por ejemplo, únicamente para el coche eléctrico o para, como ya lo vimos, cargas críticas o toda la casa. Entonces sí, sí convive. No es necesario forzosamente tener los paneles solares. Se puede cargar de la red eléctrica. Se pueden hacer redes híbridas, mini redes incluso, con un generador más pequeño de gas, por ejemplo. Entonces, toda esta parte que explorar es muy interesante y ya hay gente muy especializada en este tema, que pues hay que acercarse precisamente, hay que acercar la tecnología a quienes más la necesitan y es precisamente en lo que yo me he enfocado últimamente. Ujú. Oye, me estaba pensando ahorita que te hacía el ejemplo de las lamparitas estas con los paneles solares. ¿No existen equivalentes para la iluminación de la calle? ¿Le llaman arbotantes? Sí, sí, Yo sí hay o no hay. O, sí. digo, porque a mí me hace todo el sentido del mundo que pues mejor pones de esos y te ahorras el estrés de que se prenda, ¿no? Mira, habiendo red eléctrica va a ser más barato tener la red eléctrica y tener nada más, porque esta tecnología es muy barata también de la iluminación LED. Pero si no hay red eléctrica, se pone el poste o el arboltante, se le ponen las baterías arriba y se pone precisamente un panel solar y la lámpara. Entonces, esta se llama iluminación autónoma y sí ya existe hace varios años en lugares donde no está la red eléctrica de CFE, esta es una buena alternativa. Pero ¿no crees que ese tipo de proyectos que aparentemente son muy fáciles, no sé qué tan fácil sea de instalar? Yo me imagino que no es particularmente complicado ahora, pero Ujú. ¿por qué no lo estamos viendo más? Por ejemplo, vamos al ejemplo de aquí de Torreón, específicamente, porque aquí el tema de drenaje pluvial casi nunca llueve, pero cuando llueve, Sí. nos va muy mal. Y yo me imagino que ese razonamiento es el que se utiliza para no hacer una inversión en drenaje pluvial, de que pues que llueve ya a los 500, sí, güey, pero cuando llueve es horrible para todo el mundo. Ok, pero por ejemplo el tema de la iluminación, que me dices que es iluminación ¿cómo? Autónoma, Autónoma, sí. eh, no sé qué tan, o sea, yo me imagino que sería una excelente inversión, incluso por sectores, pero que no sé
¿qué autoridad es a la que le debería de corresponder eso? No sé si es un tema federal, un tema municipal, un tema estatal. Pues mira, más que nada en zonas aisladas es conveniente. En zonas aisladas y se implementa y me tocó llegar a ver alguno de estos proyectos o implementarlo también. Pero en zonas urbanas, donde nada más tienes que pasar un cable, definitivamente mejor utiliza la energía que ya existe. O sea, no, si haces el tema del retorno de inversión, no hay juego definitivamente. Estando la red eléctrica, mejor utilízala. Y además está el tema del vandalismo, que puede llegar a pasar y lo sabemos, ¿no? Que pueden llegar y querer llevarse las baterías, el panel, lo que sea Pero necesario, si ¿no? México es un país de primer mundo, Lucy, ¿de qué estás hablando? Pues es el ingenio mexicano, tú sabes. Oye, Sí. no sé si haya mitos respecto a los paneles solares ¿cuál es, cómo se le llama cuando tenemos como que una idea errónea o Ujú. equivocada de los paneles, algo que te haya tocado escuchar de algún cliente o de algún prospecto que le daba miedo por alguna circunstancia que nos puedas compartir? Sí, hace yo creo que unos 10 años más o menos alguien me llegó a preguntar que si le podía dar cáncer por tener los paneles solares en la azotea y a veces sí es sorprendente los argumentos que te llegas a topar. Imagínate que le dijera, sí, sí, señor. Sí, sí le da, está certificado, hay un estudio, pero bueno, es lo interesante de este sector y lo motivante también lograr vencer todas esas barreras y que ya está demostrado, ¿no? Es una tecnología, como te digo, ya probada, no estamos descubriendo el hilo rojo, no es la gran innovación, de hecho, pues ya es un commodity, elegir entre un panel y otro, entre un inversor y otro. Realmente aquí lo importante pues es el servicio en lo que tienes que fijar, el servicio de la persona que te va a hacer todo el proyecto en sí, ¿no? Entonces, sí hay muchos mitos. Ese se fue como el que más me llamó la atención a mí cuando me dijeron eso, es que me puede dar cáncer. Dije, mira, Curioso. sí. Oye, a ver, ahora platícame, dame una pequeña lección del tema de ventas, porque evidentemente a lo largo de los años también una parte que has tenido que estudiar y desarrollar es el tema de las ventas. Y me llama la atención en esto que en su momento fue tan innovador que lo sigue siendo porque siempre hay nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer quizás lo mismo, pero mejor. Entonces, ¿qué nos puedes compartir en eso? Ahorita traes el tema de posicionar marcas y demás. Sí. O sea, platícame de eso. Pues mira, aquí lo más importante es saber vender el principal beneficio que estás ofreciendo, ¿verdad? ¿Qué necesidad vas a cubrir? ¿Qué le duele al cliente que puedes tú ofrecerle? ¿Sí? Ahora sí que, ¿qué te vendo? ¿Qué te vendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo yo satisfacer que ahorita no estés cubriendo tú? Bueno, si es falta de energía, por ejemplo, buscar las opciones necesarias, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, ¿qué he tenido que aprender? A conocer a los clientes, a conocer, a leer lo que necesitan, a escucharlos, no querer vender lo que yo estoy ofreciendo, sino lo que ellos necesitan. Me llegó a tocar clientes que llegaban y me decían, oye, es que pago 800 pesos bimestrales, o sea, muy poco. Y yo veía el recibo y le decía, no, pues usted no necesita invertir en paneles solares. Usted lo que necesita a lo mejor es hacer temas de eficiencia energética, precisamente cambiar focos, a lo mejor cambiar el refrigerador para bajarle al consumo de la energía. Entonces, el hecho de ser honesto con los clientes a veces nos hace ganar más la fidelidad de ellos que querer vender por vender. Oye, ahí algo que me acaba de volar la cabeza porque estoy pensando, hay muchos electrodomésticos que luego se terminan heredando incluso, porque un refrigerador de hace 30 años probablemente todavía te siga funcionando, ¿verdad? Sí, Pero ahorita que lo mencionas, a lo mejor no es lo mejor tener ese refri porque quizá el consumo eléctrico es muy diferente, ¿no? Es decir, ahorita hay una alternativa de X marca que es mucho más eficiente y mucho más bondadoso con la red, ¿sí o sí. no? Sí, sí, definitivamente el tema de eficiencia energética engloba todo lo que tú puedes hacer, que puede ir desde poner aislante térmico en el techo, ¿sí? De pintar a lo mejor de color blanco, aislar o poner otro tipo de ventanas, ¿sí? Que eviten que el calor entre.
todo esto ayuda a ser más eficientes y a utilizar mejor la energía. Tanto la iluminación, que yo empecé vendiendo iluminación antes de estar en el tema de los paneles solares, que antes era un boom enorme cuando llegó todo lo que es la iluminación LED y que iba a industrias que utilizaban fuentes muy ineficientes y que hasta transfieren mucho calor. Entonces, ver ese cambio precisamente de la tecnología que se puede implementar desde la casa a cualquier nivel. Yo diría, primero, checa la iluminación que tienes. Antes de hacer una inversión en paneles solares, checa todo lo que puedes hacer más eficiente en equipos, en motores, en bombas, todo lo que tú puedas hacer primero antes de hacer una inversión más grande en lo que es un sistema de generación de energía. Esto a la industria, claro que le ayuda muchísimo, porque lo que se busca también es tener una red más estable. Y si tú tienes equipos muy antiguos y causas disturbios en la red, pues esto no ayuda a nada y ya se está regulando también con el código de red, que son temas de calidad de energía, en los cuales tienes que cumplir ciertos requerimientos si estás en alta tensión y ciertos requerimientos dependiendo del tipo de industria que es, y ya hay sanciones a esos niveles también. Es el equivalente del impuesto a los contaminantes, ¿no? Pues Digo, pudiéramos no que sea decir, igual, pero o sea, es similar la tirada en el sentido de que, por ejemplo, si tú eres una empresa o una industria que fabrica plástico, pero resulta que haces fumarolas muy cabronas, hasta cierto nivel te penalizan con un, tienes que hacer un pago, es una sanción es económica. una sanción Monetaria. económica. Ujú. Entonces acá yo me imagino que es algo similar. Pues sí, es para mejorar precisamente a nivel de local, digamos, de cada empresa. Este tema está muy metido, digamos, legalmente, hay que tenerlo bien revisado técnicamente también de cumplir con todos los requerimientos, porque puede haber una sanción, por lo que se busca es tener un sistema estable. Entonces, todo lo que ayude, eso te va a incentivar precisamente y el mercado eléctrico lo que busca es estar, pues, proveyendo lo mejor en cuanto a calidad de energía. Entonces, a ver, vámonos un paso atrás. En tema de iluminación, o sea, ¿qué tan importante es que le prestes atención al tipo de foco que vas a poner en tu casa? Pues es que aquí ya no hay casi luz incandescente, casi ya toda es LED. LED. Entonces sí, revisar qué es lo que tienes, revisar que sea LED, sobre todo los, ¿cómo se le llaman? Los tipos alumbrados más, alumbrados públicos, todo eso, los reflectores, revisar que sean LED, que no estén generando, porque te digo, generan calor también. Entonces, revisar qué tipo de iluminación tienes, cambiar todo lo que se pueda hacer, hablando también de aislamiento térmico de la casa, todo lo que te pueda ayudar a mantener las condiciones en las que estás, los equipos eléctricos, electrónicos, tener a lo mejor un mini breaker para evitar que se dañen también con este tema de los apagones, también es importante. Entonces, primero hacer eso, ¿sí? Y después ver ahora sí cuál es el requerimiento. Y eso tenerlo en cuenta también desde que estás construyendo, por ejemplo, también. Hay clientes que se acercan y desde hace ya varios años con el proyecto apenas de la construcción y hay clientes que te dicen, ya dejamos lista la canalización o dime de cuánto la dejo lista desde el techo hacia el centro de carga. Ya lo están planeando. Entonces es mucho más económico cuando se contempla desde el inicio del proyecto a tener que ir y abrir pared, a lo mejor, pues sí es un poco más caro, pero lo que se busca es al final implementar la tecnología y tener ahorros y tener un beneficio que al final el principal eh, beneficiario va a ser quien está utilizando la energía. Oye, y en temas de instalación eléctrica, por ejemplo, de paneles solares y de baterías, platicábamos, que yo te decía, güey, se me ha ido la luz un montón de veces y han tenido que venir a moverle un chorro de cosas y ya me cambiaron las pastillas y cambiaron esto y lo otro. Y cuando nos están cambiando las pastillas, precisamente nos está explicando el eléctrico que a veces no es tan bueno tener pastillas, no sé si sea amperaje, ¿es el amperaje? O sea, de 40, 30, 40, 50, 60. Porque normalmente la pastilla que es lo que hace es como un seguro para que si la carga es muy alta y sobrepasa esos 30, por ejemplo, se apaga. Entonces,
no pasa la carga hacia los aparatos electrónicos de tu hogar, ¿verdad? Ujú. Dice, pero si tú las subes de 30 a 40 o de 40 a 50 o a 60, la carga va a pasar de todas maneras y como el segurito no se va a activar, le va a llegar a tus aparatos y te los puede tronar o descomponer. Entonces me quedé pensando en eso y ahora pienso, si yo tuviera mi instalación de paneles solares o mi batería y hubiera una descarga así, ahí el mecanismo es similar o que a lo que voy con esto es qué tipo de consideraciones debo yo de tener de posibles cosas que pudieran pasar con mi instalación de paneles solares o baterías. Pues mira, aquí al momento de hacer la instalación también se ponen pastillas y se ponen protecciones. A la hora de poner los paneles, precisamente hay protecciones para que esto no llegue a suceder. Se ponen a nivel de la instalación, pero además los equipos ya vienen programados para trabajar en cierto voltaje, por ejemplo. Entonces, los inversores, que es como el cerebro, digamos, de la instalación, ya está en cierto voltaje para trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Que si se eleva mucho o el voltaje no es lo suficiente, se apaga, se protege. Entonces, estos equipos precisamente ya vienen configurados. A veces el rango es muy chiquito y en México, como hay muchas variaciones, pues tienes que ampliar más el rango. A ver, explícame primero qué es el inverter o el inversor, porque, por ejemplo, los mini splits, hasta donde yo tengo entendido, es el que te dice, por ejemplo, si tú le pones para que esté a 22 grados, al llegar a los 22 grados, en lugar de que siga expulsando aire, como ya se alcanzó el punto de equilibrio, ya, digamos, no que se apague, pero ya se estabiliza, ¿no? ¿Es igual acá o similar? Mira, a un inversor es un dispositivo que te convierte la energía de corriente alterna a corriente directa. Mm, ¿Tú generas la energía? No. Generas la energía en corriente directa y la cambias a corriente alterna, perdón, ¿sí? Entonces, este inversor hace precisamente ese cambio, ¿sí? Porque la energía la estás generando y la tienes que poder utilizar en la casa de directa alterna, ¿sí? Entonces, el inversor es un dispositivo que antes eran enormes, antes eran así de este tamaño, ahora ya son pequeñititos. Tienen integrada muchos inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, este inversor que hace, hay de diferentes potencias. Entonces, hay un inversor a lo mejor de 5 kilowatts, de 7, de 8, de 9, de 10. Dependiendo el número de paneles, vas a tener un inversor de corriente. El inversor casi siempre se pone en la cochera o donde tienes el centro de carga ahí a un ladito, ¿sí? Y el inversor tiene ciertos botoncitos, un dispositivo o un display que te marca si está funcionando bien, si está en verde es que está bien, si te tiene una alarma va a prender otro foquito. Entonces son dispositivos, precisamente es el cerebro y es el que controla la energía, ¿sí? Entonces por ahí pasa la energía antes de llegar al centro de carga, ¿sí? Entonces, este inversor, hay muchas marcas de inversores, hay muchas marcas de paneles solares y es como, digamos, a la hora de hacer un proyecto, el panel solar, el inversor y la estructura. Es, digamos, lo más importante. La estructura, además de la instalación eléctrica, que tiene que ser cable especial, cable para uso solar, porque tiene que resistir pues todas las inclemencias del tiempo, porque está precisamente en el techo, altas temperaturas, tiene doble forro y tiene características especiales, no es un cable cualquiera. Entonces, a la hora de integrar un proyecto, pues ya piensas en cuántos paneles, qué inversor, la estructura, el material eléctrico, digamos, y la mano de obra es lo que integra ya todo un proyecto. Pero el inversor es a veces hasta más importante que el panel, pero como no estamos muy familiarizados, pues no lo conocemos, ¿no? Pero el inversor es el cerebro como tal, es el que hace perfecto, sí, el cambio de la a energía. la energía Mm, directa alterna. Sí, sí, ya, sí. ya me queda más claro. Entonces, nada más para recapitular con una pregunta que te hacía respecto a esta persona que tenía su granja solar. O sea, ahorita no es posible tener tu granja solar y vender la energía, ¿verdad? Ahorita está habiendo muchos cambios. Está viendo apenas, se está llegando a regular un poco para que esto pueda llegar a funcionar otra vez, porque hubo muchos años en los que no se podía Porque hacer. en ese momento, te estoy hablando de 2000, sí, bueno, no sé cuándo tendría él su granja, pero como por 2020 la cerró. Pero yo no sé qué tan accesible era el tema específicamente de las baterías, porque él tenía su granja y yo no sé si tenía baterías para almacenar o si simplemente pasaba la corriente. Ujú.
Probablemente no tenía baterías porque eso tiene poco que se está implementando, pero esto es algo que tiene todavía que llegar a regularse y que se tienen que agilizar los trámites precisamente para este tipo de proyectos, que es el momento, digamos, ahorita, pero sí son trámites muy largos, o sea, son trámites muy largos que hasta, te decía, por ejemplo, del impacto ambiental, tienes que ver que donde vas a hacer tu granja, cómo va a tener de repercusión en cuanto a la flora y la fauna de ese lugar. Y son trámites que sí son muy, muy largos. Y lo que se debería hacer en el deber ser, pues es que todo esto se agilizara para que sea más rentable. Porque definitivamente si tú generas esta energía, es muy probable que a lo mejor no la utilicen o no la despache CFE y no se utilice y no te la paguen. Puede llegar a ocurrir. Entonces, sí son inversiones que se tienen que cuidar muy bien y hay que acercarse a un especialista y hay que ver los nodos. Hay diferentes nodos a nivel nacional y hay que ver el precio de la energía, dónde es más conveniente. Hay expertos, como te digo, en este tema que pueden llegar a orientar a los clientes o a quienes tienen pensado invertir en este tipo de proyectos. Ujú. Excelente, me queda mucho más claro ya. Oye, pues me siento muy satisfecho hasta ahorita con la plática. No sé si tengas algún otro tema que creas interesante de platicar respecto a, por ejemplo, hacia dónde ves que va el tema de, no sé si llamarlo, bueno, es que yo le llamo energía renovable, ¿verdad? Pero pues energías limpias, digamos, como lo pueden ser paneles solares y baterías. O sea, ¿cuál crees que sea lo nuevo o qué se viene en ese sentido? Pues mira, como ya lo platicamos, la energía renovable o la energía solar como tal ya se ha venido haciendo más accesible cada vez para los clientes, ya es algo mucho más fácil, digamos, de instalar para los clientes, es más sencillo invertir en esto. Esperemos que pase con las baterías algo similar, va a tener un tiempo también de maduración este tipo de proyectos, pero va a tenerse que dar porque las redes no son lo suficientes para el consumo que se tiene y hay que ofrecer energía estable. Entonces, yo pienso que eso es lo que sigue, precisamente informar a los clientes a nivel asociaciones, cámaras de comercio, cámaras de la industria de transformación, informar y que sepan y conozcan, poner a su alcance la tecnología, poner especialistas para que les hagan a lo mejor un estudio y que sepan con cuánta inversión pueden tener qué beneficios, ¿no? Siento que eso es lo que sigue, precisamente estamos difundiendo para que la gente se acerque y confíe más en este tipo de tecnologías. Hay financiamientos, hay sistemas de PPA, se le llaman, son contratos con los cuales tú no inviertes nada. Sí, esto es muy interesante. Tú no inviertes nada, tienes un ahorro en tu recibo y en un lapso de 10, 15 años, dependiendo, el equipo ya es tuyo, ¿sí? Pero, por ejemplo, puedes tener un ahorro de un 30%, una industria grande, sin hacer inversión y sin arriesgar su dinero. Entonces, hay muchos esquemas. Eso es lo que yo invitaría a la gente a que conozcan, a que se informen precisamente porque pueden llegar a aprovechar todo este tipo de tecnología y de mecanismos para tener una energía más eficiente y más estable. Qué increíble. Fíjate que ahorita estaba pensando, me puse a imaginar en cómo sería el futuro de la energía limpia o energía solar. Y hay una madre de la, ¿cómo se dice sci-fi en español? Como de la ciencia ficción, ¿no? Que se me hace un concepto muy interesante. No sé si has escuchado alguna vez o leído el concepto se llama la esfera de Dyson, Ujú. que es una madre que en teoría, o esto dicen los autores de ciencia ficción, algunas de las posibles razas extraterrestres que pudiera haber, que son más avanzadas que nosotros, tienen acceso al uso de la energía solar de una manera más directa. Y lo que hacen ellos es que construyen alrededor del sol unas estructuras que, pues, el sol digamos, un gran motor de combustible que está todo el tiempo generando energía, ¿verdad? Entonces, le ponen una esfera alrededor, absorben la energía y luego la dirigen hacia el planeta en el que ellos quieran estar. Ahora, mucha gente va a decir que eso es imposible y una vez vi una entrevista con un güey que se llama Neil deGrasse Tyson, el vato es un astrofísico que me gusta mucho, donde dice, es imposible porque la cantidad de material que tú necesitas para construir alrededor del Sol no la tenemos ni siquiera en el sistema solar, pero qué interesante sería, y creo que eso ya se está viendo, o sea, por ejemplo, satélites que tengan espejos que luego
hagan que los rayos que le pegan le lleguen a algún lugar en un punto en la Tierra. Imagínate que, oye, pues es que vivo en una villa olvidada de Europa donde solamente me da el sol 8 horas al día, ¿no? De los 24. Entonces, imagínate que con ese satélite le pegue más tiempo el sol y luego este tipo de paneles y baterías y demás se pueden utilizar de una manera más interesante. O sea, yo creo que si vamos para allá suena muy mágico, pero está muy interesante, ¿no? Sí, sí, suena a lo mejor, hace a lo mejor 40 años, 50, pensaríamos lo mismo de lo que estamos haciendo hoy en día con la energía solar, o más tiempo. Pudiéramos pensar que era un sueño, pero pues no sabemos realmente la tecnología hacia dónde nos va a llevar, a sistemas, pues sí, más eficientes, más seguros, más al alcance de todos, y pues no sabemos realmente en qué pueda llegar a ocurrir. Por ejemplo, una cosa que se me está ocurriendo ahí es el tema de el espacio en las baterías. Es decir, las baterías cada vez se están haciendo más chicas, pero están almacenando, su capacidad de almacenamiento es más grande. No sé qué tanto se vea eso reflejado en, por ejemplo, las baterías que tú conoces, de que, porque uno pensaría, pues necesitas tener tu armario o tu refri, un espacio así, para tener tu batería para alimentar tu casa, pero no, ¿verdad? O sea, con que tengas así el mini, ¿cómo le llaman? El frigobar, Probarse. bueno, eso es más que suficiente, pero, o sea, ¿tú crees que en unos años sí va a ser todavía más chicas las baterías? Sí, yo creo que sí se va a llegar a optimizar más todavía como fue la historia con los paneles solares. Se va a llegar a ser más eficiente. Yo creo que puede aumentar los números de ciclos, por ejemplo. Eso puede llegar a pasar. Y sin duda eso va a repercutir en el precio, también en el espacio que se utiliza. Y también un tema muy interesante es que ya se está explorando lo que es el reciclado de litio. Es un tema muy importante porque si bien dejamos de contaminar, pues también va a estar el tema dentro de unos 10 años o un poco menos de qué se va a hacer con todo el litio que ya no se está utilizando. Y es un tema en el que ya se está trabajando. Ahorita, por ejemplo, las baterías de coche, no sé si también sean de litio, pero todos los coches tienen su pila o su batería, ¿verdad? ¿Y qué es lo que suele suceder? Que cuando la batería se acaba su vida natural, no la tiras. Idealmente la vas y la llevas en un programa de trading y te dan una batería nueva y tú dejas la otra y te dan un descuento a lo mejor 5 o 10%, pero es algo. En el tema de las baterías para el almacenamiento de energía, en teoría es algo similar. Sí, esto se está empezando a utilizar, precisamente se está empezando a hacer plantas de reciclaje para litio. Para plomo ácido ya existen como tal, se puede reciclar yo creo que casi el 98% de una batería para volverse a utilizar. Esto sí se hace en baterías de plomo ácido. Y algo también interesante es mencionar que anteriormente, antes de utilizar el litio, pues los bancos de baterías para casas o para ranchos o lugares aislados se hacían o bueno, siguen haciendo con baterías de plomo ácido, con baterías así como de camión, ¿sí? Y se tenía un cuarto lleno de esas baterías, pero ¿qué pasaba? Pues que emiten gases, por ejemplo, gases que pueden llegar a Sí, ser son muy peligrosos, peligrosas, ¿no? sí, sí, ocupan más espacio, no es estético y tenías que tener pues un sistema ventilado, ¿no? También para evitar algún tema de calentamiento. Porque no me he puesto a investigar, a pesar de que tengo la curiosidad, porque cuando pensamos nosotros en una batería, siento que cuando pensamos en electricidad, pensamos como en las caricaturas que se ve así el rayo, y pues sí, un rayo es electricidad, ¿verdad? Ujú. Pero ese rayo no está por ejemplo, en la batería que tengo aquí en mi celular, que es de litio, no hay un rayo ahí, Sí, ¿sabes? Sino que una serie de sustancias, el litio y no sé qué otra, hacen una reacción química que genera energía. O sea, pensémoslo más bien en la electricidad, pensamos en energía. ujú, Pues se genera energía a través de esa reacción química y se enciende el dispositivo, ¿no? ujú. Pero ese tipo, ¿cómo le llamabas de plomo? Plomo ácido. Plomo ácido, Ujú. eran más peligrosos porque, bueno, también las de litio pueden ser peligrosas. O sea, si Sí, se perforan o algo, se pueden explotar. El otro día una amiga me estaba diciendo, bueno, mames, llegué a mi casa, dejé conectado el celular y cuando llegué estaba inflado de que está a punto de explotarse, pues, y es peligroso, ¿no? sí. Pero me imagino que las de litio tienen un poco más de sistemas de seguridad o no sé. En ese sentido, ¿también crees que para allá va, para el tema de la seguridad también se está avanzando? Sí, sí, sin duda se avanza. Estos sistemas sí pueden llegar a ser más peligrosos. Incluso el litio para estos sistemas de baterías no puede transportarse por avión, por ejemplo.
Entonces, todo lo que se produce en Europa, en China, tiene que venir por barco. Aunque sea una batería pequeña de 5 kilowatt hora, tiene que viajar sí o sí por barco y tienen ciertas medidas de seguridad para cómo transportarse, bajo qué condiciones. O sea, sí es algo no menor hablar de litio porque se consume, se incendia y no lo puedes apagar. O sea, se tiene que consumir, se consume por completo y hemos visto pues incluso incendios de coches y todo, pero ya se está educando más el mercado. Por eso se debe regular todas las marcas que llegan a México, que cumplan con las regulaciones precisamente como son la UL, que son regulaciones que contemplan la seguridad de las baterías. Sí, porque una vez había leído que incluso, o sea, eso que mencionas de que no se pueden transportar por avión me hace mucho sentido porque la misma presión hace que cambie las posibles reacciones químicas de la batería. Entonces, dependiendo de, o sea, si hay un cambio de presión muy brusco, se pueden explotar, o sea, literalmente, ¿no? Sí, y lo que dices es totalmente real. Y eso pasa también en las baterías de escala más grande, se hinchan. Sí llega a pasar, se hinchan. Y esto es porque, pues, a veces no son la ideal para el clima donde se está utilizando. Las altas temperaturas pueden llegar a afectar la batería dependiendo del diseño constructivo que tenga la batería. Entonces, si no es un diseño robusto, si a lo mejor compraste una batería china barata, hablando igual que en los paneles, en las baterías es lo mismo, hay calidades, hay tecnologías diferentes, hay tipos de celdas diferentes dentro de la batería de litio. Entonces, si no utilizaste la tecnología adecuada, a lo mejor estás en una costa en Mérida y pones tus baterías, puede ser que al cabo de unos días o meses se hinchen y ya no te sirven. Entonces tienes que cambiarlas. ¿Qué es lo que constituye o cómo está compuesta una batería? Porque ahorita estaba pensando en eso, o sea, bueno, y la gente no nos cae el 20 tampoco de eso, pero volviendo al ejemplo de la batería de tu celular, si tú estás en un clima que sea muy frío, por ejemplo, la forma en la que va a cargar va a ser diferente. Si estás en un clima que es muy caliente también, si estás en un clima húmedo también. Y ahorita que estaba pensando en eso, por ejemplo, no sé si sea más difícil en temas de costa, no es lo mismo el clima de Monterrey que es húmedo, pero la humedad es, digamos, ¿cómo te lo explico? O sea, solamente es agua, pero si tú te trasladas a la costa es salida. Salinidad. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas también impactan si yo tengo mi batería. Sí, sí impactan y aquí tiene mucho que ver, como decías, de qué está hecha la batería. Hay baterías que tienen una celda que se llama tipo pouch, ¿sí? Esta celda tipo pouch es la que tenían los carritos eléctricos Ah, sí. montables. No sé si te acuerdas. Claro, claro, siempre quise uno y nunca tuve uno. Por Ni eso yo, me acuerdo. solo en la Alameda. Entonces, este tipo de celda se hizo para fines recreativos, ¿sí? Entonces, para drones, a lo mejor para juguetes, y era para este tipo de fines. Pero también se empezó a utilizar en baterías para uso estacionario o para sistemas de respaldo de energía. Entonces, ¿qué pasaba? Que son más vulnerables o susceptibles a cambios extremos de temperatura, ¿sí? Y son baterías que yo he llegado a ver de algunas marcas que se hinchan, que se inflan y pueden llegar a explotar, ¿sí? Entonces hay otro tipo de celda que sí está diseñado para este tipo de fin, que es la prismática, que son como cuadritos, digamos, como tal, y dentro de un módulo se integran todas las celdas prismáticas de litio, fosfato ferroso, y tienen un BMS que es el que controla precisamente que todas estas celdas estén funcionando de una manera regular. Entonces, hay calidades diferentes, hay categorías, digamos, también hablando de baterías. Ya cuando te vas adentrando más en esto, pues vas viendo que no nada más es elegir esta batería porque sí, sino también investigar cuál tipo de tecnología es la que me sirve más y con cuál la inversión que voy a hacer va a estar más protegida. Me llama la atención eso que te preguntaba de la composición de la batería, porque, o sea, creo que a veces lo que nos imaginamos no es lo que es en realidad. No sé si tiene sentido, pero pues una batería, o sea, como una pila doble A o triple A o de estas así que le poníamos a los relojes antes o así, o sea, y que se pueden juntar un chorro para alimentar cierta cosa es similar acá, ¿no? O sea, son un chorro así de
cosas adentro de una cosa que se carga y luego ya alimenta algo, ¿sí? ¿Va por Sí, ahí? sí, exactamente, sí, así. Y se pueden conectar todas las baterías, tienen un lado, digamos, positivo, negativo también, y se van conectando entre ellas y ya dependiendo el tipo de batería es cuántas puedes tener conectadas en serie, ¿sí? Hay unas que te permite tener 16, 32, dependiendo de la marca va cambiando este factor, digamos. Y esto es completamente en función de la necesidad del cliente, ¿no? Sí, o sea, tiene que ver todo porque dependiendo de lo que quiere el cliente y el presupuesto, para el que esté, en lo que esté pensando, ¿no? También, por ejemplo, me llegó de una gasolinera que me decían, es que yo necesito no parar y con las fallas, pues las bombas dejan de funcionar. Por ejemplo, ese tema de esa gasolinera en particular tenía muy poquitas bombas y requería muy poca inversión, relativamente hablando, creo que de 3 baterías nada más de 5 kWh, un sistema, pues, digamos, pequeño, similar al de una casa de un consumo interesante. Entonces, con este sistema ya puede estar protegido hasta a lo mejor 24 horas contra cualquier corte. Y eso va a hacer que no pare, que precisamente, que es lo que queremos, ¿no? Que los negocios no dejen de funcionar por una falla. Ujú. Muy bien. Oye, ya para cerrar, está muy buena la plática, mi estimada Lucy. Me gustaría que nos pongamos a soñar respecto a lo que platicamos en un principio del programa en cuestión de reformas, en cuestión de qué deberían hacer los políticos. A mí me gustaría ver un México donde no estemos batallando con el tema de la comisión, sino que realmente cualquier hogar pueda estar iluminado o ni siquiera eso, sino que pues como en años anteriores era más raro que se te fuera la luz. Si te iba era por un desperfecto que ocurría por algún evento random de la naturaleza, que se cayó un árbol o que estaba haciendo mucho viento o que llovía estrepitosamente. Pero ahora, dada la demanda que estamos necesitando de que ya hay más mini splits, más climas y más cosas prendidas al mismo tiempo, y la ciudad crece también y crecen las ciudades en general, ¿qué crees que deberíamos nosotros de hacer? Número uno, como sociedad, ¿qué tenemos que hacer para ese futuro verde que se vea cumplido? Y número dos, bueno, dos y tres, dos, ¿qué debería de ser el gremio de gente que anda en el tema de las energías limpias para que esto se vea posible? ¿Y qué le debemos de pedir a los legisladores para que no se batalle tanto en esos temas? Porque tiene que haber un equilibrio, yo creo. La política a mí nunca me ha gustado por eso, porque luego siento que tienes, o sea, se ve demasiado más por los intereses de algunos cuantos que de la gente en general. Sin embargo, creo que sí se pueden llegar a puntos medios donde digas, a ver, esto te va a convenir a ti, a mí y a estos güeyes. Entonces, ¿cómo le hacemos en ese sentido? Pues mira, cada quien tiene desde su punto de partida, tiene manera de colaborar o contribuir, ¿sí? Como ya lo platicamos, desde la eficiencia energética, desde a lo mejor sin invertir mucho, hacer un mejor uso de la energía, desde el ahorro, desde, bueno, yo quiero invertir, empiezo con 2 paneles, hay sistemas que pueden, en lugar de tener un inversor central o un inversor sting, puede tener un microinversor. Entonces puede empezar desde un panel, 2 paneles, buscar financiamiento, ¿no? Buscar tecnología que esté aprobada, ¿sí? Proveedores confiables. Eso podemos hacer desde el punto de vista, desde los particulares, digamos. La industria, pues también acercarse a los diferentes mecanismos que hay para financiar, para tener acceso a este tipo de tecnología, buscar también, como te digo, gente certificada, marcas líderes que le van a dar un respaldo en caso de alguna falla, ¿verdad? Eso se puede hacer. A nivel política, a mí tampoco me gusta la política, pero te puedo decir que viendo la cronología de lo que ha venido pasando en el tema de legislación, estamos en un punto más optimista que en los últimos 6 años, 5 años, hablando de este tema. Se está abriendo ya, se aumentó el tema de la generación distribuida de 0.5 a 0.7 megas. El tema de almacenamiento se está pidiendo ya como a nivel regulación. Digamos, yo me siento optimista en este tema. Porque no puede ser que no te enojes viendo que hubo una inversión tan grande en Dos Bocas, por ejemplo, la refinería, y le digo, güey, ¿por qué no se invierte? Exacto, exacto. Eso quieres. Y- Tienes y- esta reacción. entonces, digo, y no vemos lo mismo en a lo mejor alguna granjita o algún proyecto así más interesante que tenga que ver con el tema solar, ¿no? Sí.
Está viendo proyectos grandes como no se habían visto, para el mercado de abastos, por ejemplo, en Ciudad de México hubo un proyecto muy grande sobre techo. Está viendo para el lado de Sonora, para allá está viendo proyectos grandes de parte de CFE que está dando más certidumbre a este tipo de temas. Pero te digo, hubiéramos hablado de este tema hace 3 años, hace 4, incluso 2, y sí era un panorama muy poco alentador, y con ganas de decir, me voy a otro país porque Wow. de verdad, sí, era muy complicado el tema regulatorio. Ahorita vamos avanzando, como te digo, hay una perspectiva a nivel país de crecer, de tener mucha más generación con fuentes limpias. Ojalá que se alineen los astros en el mejor de los casos para que los permisos fueran más fáciles, que todo fluyera mejor. Em, pero bueno, es difícil apostar en este tema y más si tiene que ver la política, porque a veces salen cambios que no teníamos contemplado. Favorable, sí, Ujú. claro. Oye, una duda hipotética nada más, porque siento que puede ser muy interesante. Mi mamá tiene volviendo al tema de si puede o no puede ser negocio, ¿verdad? Pero mi mamá tiene un terreno, es como una hectárea que está libre. Ahí, por ejemplo, se puede, si se le sugiriera, oye, a lo mejor un tema de paneles solares estaría interesante, o sea, cómo funciona el tema, porque está en medio, no que esté en medio de la nada, pues te mandé la ubicación una vez, ¿te acuerdas? Ujú. Y está por allá, y está cerca, ahí está una universidad, y sí hay ahí, pero a lo mejor está retirado de ciudades más grandes, pero, o sea, a lo que voy yo es eso, ¿qué tan importante es la ubicación del lugar donde pretendes poner a lo mejor paneles solares en cuestión de negocio de una granjita que pongas paneles solares para almacenar y luego vender? ¿Se puede, no se puede? ¿Es buen negocio o no tiene caso? Pues mira, habría que revisar el área, habría que revisar el nodo el punto de interconexión a donde estaría evacuando la energía, el precio de la energía, precio marginal le llaman. Son muchos temas que revisar y a lo mejor hay que meterle un buen de dinero para hacer estudios y poder revisar la factibilidad en un terreno. Entonces, no soy experta como tal en este tipo de proyectos, pero como ya lo mencionaste hace rato, conozco todos los expertos y todos los participantes los puedo acercar a quien me lo pida. Y si bien no tengo todas las respuestas, tengo quien las pueda responder, porque pues es imposible tenerlas a la mano, No, ¿verdad? claro, no, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Lucy, pues hasta aquí llegamos con la plática de ahora, casi 2 horas. ¿Cómo te sentiste? Muy, muy a gusto, muy en confianza, como siempre, platicando contigo y agradecida por la oportunidad. No, hombre, gracias a ti, mi estimada Lucy. Oye, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar? Pues nada más eso, que se acerquen, y que en caso de que necesiten, como te dije, un experto en cualquiera de estos temas relacionados con la energía, con gusto, si puede ser el conducto claro, los puedo apoyar, orientar en lo que pueda llegar a estar dentro de mi alcance, lo podemos hacer. Que es tecnología ya más al alcance de todos, es tecnología muy segura y que yo estaré pues gustosa, ¿no? De ayudar a quien sea necesario, de apoyar, eso es mi misión y es por lo que estoy aquí. Claro que sí. ¿Cómo quedamos que era tu conexión energética? Sí, Ahí va, próximamente vamos a poner por ahí el correo. Pues muchas gracias, Lucy. gracias. Esto fue Marco Mena Busca Amigos, y si tú también buscas amigos, este es tu lugar. Ahí nos vemos.